se desacató. Alfredo Pacheco lo hace nueva vez. Y en esta ocasión, en el programa Hoy Mismo, una entrevista donde declaró muchas cosas, entre ellas que se durmieron tanto la FINJUS, la Fundación Institucionalidad y Justicia, como el Congreso, con este tema del vacatio legis, que es el periodo en el cual, cuando se aprueba una ley, hay un periodo de un año para entrar en vigencia, y pasó eso con el Código Penal, que se durmieron. Y él dijo, tanto el Congreso Nacional como la Fundación Institucionalidad y Justicia, que en estos días criticó el Código Penal y que pidió que se postergara su entrada en vigencia. Entonces, Pacheco se desacata de varias formas, pero vamos a ver este cortecito de su participación en Hoy Mismo y les vamos diciendo los desacatos del señor Alfredo Pacheco Osoria. Y cuando se lee el informe, ahí está contenido el proyecto redactado tal y como queda. Pero la sociedad afuera, que ahora se ha destapado todas estas protestas, nadie advirtió en menos tiempo que esas cosas estaban ahí. Bueno, pero cuando decimos esas cosas, son unas penas que alguna gente considera que son excesivas, pero que el Congreso Nacional muestra su actitud de solucionarla, haciendo algunas reducciones, no eliminándola, porque aquí yo no voy a poder venir a este medio a difamar de una persona como hay difamadores profesionales 4, 5 y 6 veces condenados al día de hoy, que son los que andan de alguna medida hablando de una famosa ley, que sé yo cuánto, que le llaman ahí. Ley Mordaza. Bueno, eso. No existe eso. Eso no existe. Porque es bueno que esos difamadores también sepan que ellos fueron condenados con este código penal que tenemos ahora, con el haitiano. Con el código Carreta. El código Carreta. No, el haitiano, que la gente dice que es francés. Código penal haitiano. Sí. Porque fue Haití que lo impuso ya para la independencia de Núñez de Cáceres, de 1800, lo impuso en 1813, y para el año 2021 de la independencia de Núñez de Cáceres, ese era el código que estaba vigente en República Dominicana, y lo impuso Haití con las botas. Y ese código penal ha permitido que esos difamadores sean condenados. Y entonces, por eso tú lo ves que gritan de la manera que lo están haciendo. Nosotros entendemos que la diligencia que ha hecho el presidente de la República, las que ha hecho Jenny Berenice, las que ha hecho el propio Ricardo de los Santos y Antolano Peralta, son válidas, y vamos a atender una gran parte de esas diligencias, por no decir todas, para que el país también tenga el nivel de tranquilidad de saber que este tipo de cosas tendrá que estar penalizada, pero ahora la pena será mucho más leve. No cárcel necesariamente. Claro que tiene que ser cárcel. Claro que tiene que ser. Y no basta el patrimonio. Ah, no. Adiós, pero si fuera así, yo cogí, te difamo y te mando ¿cómo se llama? Un chantaje por X cantidad, y con la mitad yo pago la pena. Eso es extorsión. Eso es extorsión. Es por extorsión. Entonces, que tendría que ir a la cárcel. Claro. No por opinión, sino por extorsionar. Por extorsión. Pero ahí lo tenían Alfredo Pacheco. Desacatado en muchísimas cosas. Primero, sigue con la cuerda que le dio Eduardo Sánchez Tolentino el Piro. ¿Recuerdan? Cuando anunciaron que iban a revisar los artículos del Código Penal que había mandado el Poder Ejecutivo. Eso es lo primero, ¿no? Cogió cuerda, recuerdan, ¿no? De tigre a tigre. Usted es un tigre rejugado. Aquí lo analizamos. Sigue Pacheco con esa cuerda ahí. Lo otro es que junto a Ricardo de los Santos, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de los senadores de la Cámara del Senado, o sea, del Senado de la República, pues han decidido definitivamente desoír la propuesta inicial que le dio el Poder Ejecutivo
¿Qué les dijo en esa propuesta de modificación de los artículos al Código Penal? Que se extendiera por un periodo de 3 meses el vacatio legis. Esa fue la propuesta del Poder Ejecutivo y que los senadores y los diputados, encabezados por ellos, han decidido desoír. ¿Tú sabías eso, verdad? No, desoír, no, es su derecho, es un poder separado del Ejecutivo. Decidieron desoír. A pesar de que, y otra cosa en la que se desacata Pacheco, no es cierto que hubo silencio y que ellos mismos se durmieron y que Finjus se durmió. No, no. Y que no es solamente de Finjus que se trata. Abogados, comunicadores, sobre todo de estos medios a los cuales él odia con todo su ser, pues nos mantuvimos reclamando que hay muchísimos artículos inconstitucionales que entran en franca vulneración de los derechos y libertades de la gente, que son excesivas del Código Penal. Nosotros, claro que denunciamos lo atinente, ¿no?, a la libertad de expresión y esta ley mordaza que siguen poniendo, porque evitan llamarle eso. Es una ley mordaza que todavía mantiene, y ese es el otro desacato, y ese es el grave. Al que me quiero referir, al desacato más grande, es el más grave que ha hecho este señor Alfredo Pacheco y que va a arrastrar junto a los diputados, van a arrastrar al mismo gobierno a un grave desconocimiento de sus responsabilidades y de acuerdos de los cuales han sido signatarios. Porque lo que no sabe este gobierno, aparentemente, quiero pensar que no sabe, pero estoy siendo lo que estoy siendo casi ya aquí es ingenuo, ¿no? Quiero ser ingenuo, ingenuo con P. Es que toda vez entre en vigencia ese Código Penal y aún reduzcan esas penas por difamación y la figura extorsiva que sigue en este código, con eso y todo, sigue siendo ambigua. Pero cuando entre eso en vigencia, señores, vamos a violentar acuerdos como el de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y vamos a entrar directamente en pugna con una sentencia de esa corte que tiene el mismo nivel de resolución, el mismo nivel de inapelabilidad que tiene el Tribunal Constitucional en República Dominicana. Se marcó una jurisprudencia, se marcó un precedente en el año 2004. Cuando el periodista Herrera Ulloa de Costa Rica denunció actuaciones y supuestas actuaciones irregulares de un funcionario costarricense, en ese entonces asentado en Europa, llamado Félix Perseborski. En una serie de reportajes que hizo Herrera Ulloa, trabajando para el periódico La Nación, si mal no recuerdo, de Costa Rica, pues el hombre le pidió en varias ocasiones que diera su réplica, le dio su derecho a réplica, que respondiera, y Perseborski nunca le respondió. Nunca le dio ese derecho a réplica y lo que hizo fue demandarlo. Luego de demandarlo, resulta en una primera instancia Herrera Ulloa absuelto, y luego otra vez lo somete y en esa instancia lo condenan. Lo condenan y ya saben, incluso hasta con cárcel. Querían darle cárcel. ¿Qué hace Herrera Ulloa? Lleva su caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de la cual República Dominicana ha sido signataria y sigue siendo signataria. Lleva Herrera Ulloa su caso a la Corte Interamericana
Y en el año, estos señores duró 9 años. Esto fue en el año 1995. Y en el año 2004 resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no se puede penar bajo ningún concepto la difamación o los supuestos casos de difamación. Que en este caso del señor Herrera Ulloa hubo material suficiente para invitar a la duda razonable, sobre todo, de que este hombre, bueno, pero el tipo tiene pruebas y cosas que no se aclaran. Pero la difamación no está penada con cárcel. Y este señor dice que es cárcel que hay que darle. Y cuando habla de difamación, de lo extorsivo, ahí es que pela, hay que la cosa se pone peor. Porque ¿cómo tú puedes probar de forma como está en el código todavía, señores? Aunque digamos que sí, ya se bajaron las penas y que se hizo menos, digamos, ambiguo y menos abusivo esa parte del artículo, si mal no recuerdo, el 208. Entonces, sigue siendo ambiguo porque no aclara lo de la difamación y la extorsión. Sigue siendo ambiguo cómo es que eso se da. Señores, para extorsionarte, yo tengo que hacer casi una presión física, una instigación de un modo que yo tenga que, bueno, violentarte, usar la fuerza para eso. Pero aumenten todavía el tema de la difamación extorsiva para justificar la cárcel. Señores, para callarnos. Para callarnos. Y eso no fue lo que se le pidió al Congreso Nacional. Se le pidió es que entremos 3 meses en esta vaina. ¿Cuál es el problema en que duremos 3 meses? ¿Cuál es el problema en que duremos 1 año más en esto? Díganme, ¿cuál es el problema? ¿Ustedes creen que el Código Penal, si entra en vigencia, va a resolver todos estos problemas que tenemos de justicia? O sea, ¿se va a resolver el problema cuando tenemos más del 60% de los presos en las cárceles preventivos? ¿Eso se va a resolver, por ejemplo? ¿Usted va a resolver de repente el tema de los jueces? El tema de unos jueces que no dan abasto dentro del Poder Judicial y el Poder Judicial mismo, sus autoridades lo asquerosean y no tienen ningún tipo de presupuesto, ningún tipo de logística para empezar a trabajar con las penas y los redobles de las penas que se van a dar ahora. Tenemos toda la logística para la entrada de un código penal moderno. Mentira del carajo. Pero otro de sus desacatos y su manipulación, que no debe ser aceptada por nadie, es la de este señor decir que fue condenado. No, el código que se usa es el haitiano. Es el código haitiano el que estaba ahí. O sea, este es el código dominicano que vamos a aplicar ahora. Basado en ningún derecho internacional, basado en ningún otro código. No, el código dominicano que nos lo sacamos, miren, de aquí. Que se lo sacaron los diputados dominicanos de aquí. Pero por favor. Ese papel de nacionalista de 4ª categoría no se lo puede calar nadie. Ustedes lo que tienen que hacer es tomarse su tiempo con ese código penal y no cocinarlo otra vez. Ahora es peor la solución. Ahora es peor. Tienen que tomarse su tiempo, como le digo el Poder Ejecutivo a ustedes. Eso es lo que tienen que hacer. Y ojo, señores, esto no puede, esto está igualito, ¿eh? Si seguimos así, esto está igualito. Miren cómo está irando el asunto. No se ha resuelto nada. Si seguimos así, como con la actitud de este señor, pues uno, ¿cómo va a hablar en los medios de comunicación? Porque siguen amenazando con que te vamos a meter preso. Y extorsión. Nosotros mismos, carajo, fuimos objeto
de una manipulación burda, de una mentira, de una treta hecha desde el poder, de que un esquema de difamación. ¿Y dónde está eso? ¿Y la prensa establecida mintió? Y para ojos de mucha gente y de familiares nuestros que se preocuparon, queda una duda. Entonces, ¿quiénes son los difamadores? Usted entra también en el tema de la difamación cuando ni siquiera aclara quiénes son. Tiene que decirlo también responsablemente cuáles son los difamadores. ¿Cuáles son? Dígalos. Dígalos responsablemente cuáles son. Entonces, no, uno no puede seguir aceptando este tipo de cosas. Y si el pueblo tiene que manifestarse, que lo siga haciendo. Porque no podemos seguir en esta. Y nueva vez, los congresistas hacen lo que le da su gana. Se le pidió 3 meses, señores, 3 meses. 3 meses para enderezar el disparate que ustedes hicieron con ese Código Penal. 3 meses para eso. Y el periodismo de opinión, señores, porque es el periodismo de opinión y es lo que todavía no termina de convencerse. Comunicadores como Oscar Medina, que lo dice, no, soy distorsivo. Cuando usted haga opinión, caballero, y se siente el poder ofendido, increpado, pues usted también le van a caer. Cuando sea un gobierno desafecto, a usted. Bueno. Es un asunto personal, man. Es un asunto personal de estos tipos y yo creo que principalmente de Alfredo Pacheco, que casualmente es el presidente de la Cámara de Diputados. O sea, un conflicto de interés ahí grandísimo, pues y parte. Él, recuérdate que él ha tenido muchísimo lío ahí, que ha sido supuestamente difamado. Y él está haciendo él mismo está haciendo su regla ahí. Va a hacer una vendetta. Eso está clarísimo ahí. No es como él habla de que ustedes los difamadores. Ustedes los difamadores. ¿Cuáles? Pero ¿cuáles son? ¿Cuáles Dígalo. Son? Los que han sido condenados. Vamos a ver, ¿quiénes han sido condenados? La Tora. La que dijo ciertas cosas de él. Y caímos en el mismo tema de la embajadora. Cuando dijo, bueno, es que yo no puedo confiar en una gente que engañe a su esposa. No puedo confiarle en la administración pública. Que por cierto, dentro de la redacción de este código está el asunto de que el funcionario público no puede ser objeto de crítica a su vida privada. Son ellos mismos que están redactando esa vaina, loco. Claro que son ellos, viejo. Porque si yo tengo 2 o 3 amantes, eso no son problemas del electorado, según ellos. Cuando tú sabes que aquí, bueno, que la misma embajadora dijo, parece que esto es algo cultural aquí. Sí, claro que es algo cultural, es algo de chiste, es cultura pop dominicana eso, de cuando estos tipos llegan al Congreso, los legisladores, eso es como de orden, que le toca una segunda base. Fíjate que ya tenemos términos propios que hemos inventado nosotros mismos para definir eso, una segunda base. ¿Quién inventó esa mierda de una segunda base? ¿No fue un diputado? Claro. Entonces, ok. Un diputado. Entonces, eso es, estos tipos, ellos mismos haciendo sus leyes para protegerse ellos mismos. ¿No? Entonces, fíjate, ¿por qué? Fíjate dónde va. ¿A dónde va? ¿A dónde va a hablar de eso? A tomarse el café ahí hablando de eso. Lugar de siempre. Lugar seguro. Lo que tú dices, o sea, tienes la cachaza
de tratar de chantajear las emociones del pueblo dominicano con el tema haitiano. La problemática haitiana, que ellos son los responsables. Ellos han creado esa problemática y fíjate cómo utilizan eso mismo. Han recrudecido. ¿Cómo utilizan eso mismo para chantajear al pueblo dominicano? No, ese código es haitiano, eso no es nada, eso no es francés. Ese código es haitiano, por eso tenemos que cambiarlo. Y eso. Aquí se redactó, ¿qué haitiano de qué? Pero aquí se redactó el código nuevamente en 1884, o que el señor diputado no conoce la historia de aquí. Lilis no mandó hacer una modificación del código claro sí. napoleónico. Y que todos los códigos, Maracayo, se basan en otros. Y te voy a decir una cosa. Hay un código que usted se inventa de la nada, eso no existe. En la vida no existe nada de esas vainas. Pero fíjate algo, la ineptitud de estos tipos redactando una vaina ellos mismos, que fíjate, un código del año 1884, mandado por el presidente Lilis, y cómo ha regido hasta ahora. Y nosotros no somos señalados como unos salvajes, como una tierra sin ley. Aquí ese código ha funcionado. Espérate, ha funcionado tanto tiempo. Estos tipos dicen, no, eso está muy viejo, eso está desfasado. Escriben uno nuevo que es un total disparate. Un total disparate. Que hasta ellos mismos lo han reconocido algunas veces. Cosa que tú dices, pero no puede ser, pero es increíble. Entonces, claro que yo prefiero quedarme con el otro, con el código ese, el código antiguo, que lo hicieron personas mucho más preparadas y mucho más inteligentes que estos tipos que han llegado allí. La verdad es que yo no termino de, qué sé yo no termino de sorprenderme. Porque, señores, estamos hablando del mismo Pacheco que se burló de nosotros y se burló de las personas que tienen cáncer, haciendo un anuncio, haciendo una promo propagandística y supuestamente para conmover a su gente, a su electorado, ¿verdad? De que se curó, no tengo cáncer. Y se trató en el Cleveland Clinic, en Florida. Siendo el ridículo en un videíto. Recordemos, aquí hablamos de esa vaina hasta el hartazgo. Es el mismo que hizo eso. Con un seguro carísimo y prácticamente incosteable. Y al que no tienen acceso los dominicanos. Y estos seres que están ahí en el Congreso, que son extraterrestres, que son de otra galaxia, sí lo tienen. ¿Y saben qué? Nosotros nos quitamos el pan de la boca para sostenerles ese seguro a ellos. Y tú no puedes decir eso. O sea, tú no puedes hacer ese comentario. Tú no lo puedes hacer. Tú no puedes decir que eso es una barbaridad, un despropósito total, inclusive su anuncio. Ya no tenga que ver con su enfermedad. Qué bueno que se curó. Ahora bien, le voy a decir algo, embajadora Lía Francis Campos. Es amplia la embajada, ¿verdad? Es grande. La casa. La casa de la embajada. Sí, sí, es grande. El consulado es grande también, ¿no? No, O sea, grandísimo. La embajada. La embajada. y las oficinas, ¿no? Está allá, ¿no? Por grande. Es grande. Preparen camas. Acondicionen habitaciones. Que los que hacemos la comunicación y somos críticos con todo el poder establecido, pues miren, preparen camas que vamos para allá. ¿Va a pedir asilo? Vamos a pedir asilo. ¿Eh? Hay un precedente, ¿no? Julian Assange lo hizo, ¿no? En la embajada de Ecuador, de los Estados Unidos. Claro que cuando cambió Correa de poder y ¡pum!, lo agarraron, lo metieron preso y ya tú sabes. Pero definitivamente algo habrá que hacer, man. Porque ellos no están en ceder. Ellos no están en ceder. Ellos no quieren la disidencia. No la quieren. Y están muy equivocados, señores. Están muy equivocados.
Y vienen la lluvia de recursos, no en el Tribunal Constitucional. Es que esto tiene que llegar lejos. Esto tiene que llegar lejos. Esto tiene que llegar a la ONU. Esto tiene que llegar a todos los organismos, si sirven todavía. La ONU, bueno. Pero digo a la ONU porque República Dominicana está ahí en la ONU. Porque tiene asiento ahí y porque además ha firmado todos estos acuerdos y sigue siendo signataria. Entonces tienen que respetar la libertad de prensa verdaderamente. Y no pueden estar ustedes, congresistas, por encima del bien y del mal. Y querer instituir a los funcionarios también en un gobierno por encima del bien y del mal. Eso no está bien. Eso está horriblemente mal. Y el gobierno que trajo las libertades civiles de vuelta en el año 1978, con Antonio Guzmán a la cabeza, es el que nos está censurando. Hoy, en el año 2026. Ese mismo. Entonces, así es que ustedes van a pasar a la historia. Bueno, es lo que quieren. La quinta pata. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.